Para esta mañana vamos a estar viendo, vamos a ver y vamos a considerar, en medio de esta predicación, vamos a estar considerando el estado por excelencia, entre otras muchas cosas, de lo que produce la gracia de Dios. El estado por excelencia de lo que produce la misericordia de Dios. El estado por excelencia de lo que produce el amor de Dios en el corazón del creyente. Y la Escritura lo manifiesta y lo define, también entre otras muchas bendiciones, con una palabra: bienaventurado. La palabra bienaventurado. Vamos a ir a abrir las Escrituras y vamos a ir inicialmente al libro, a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. ¿Vale? Vamos a abrir y nos va a servir este texto como catapulta para el tema que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a abrir un momentito en Colosenses capítulo número 2 y versículos del 9 al 10. 9 y 10, ¿vale? Abrimos un momento en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice aquí el apóstol Pablo: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y quisiera hacer un especial énfasis en lo que dice ahora el siguiente versículo. La primera frase: y vosotros estáis completos en él. Y vosotros estáis completos en él. Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos con la predicación. ¿Vale? Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, muchas gracias por este gran privilegio, esta maravillosa realidad que has traído en la persona del Señor Jesucristo, esta maravillosa realidad de que estamos completos en ti. Y te damos muchas gracias, Señor, por poder abrir las Escrituras y poder meditar en ellas y ver lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras almas, que de buen seguro, Señor, nos trae grande beneficio para nuestra vida y nuestra vida espiritual. Muchas gracias, Señor, por todo el consejo de Dios. Y esta mañana, Señor, deseo ceñirme al espíritu de la Escritura, a la enseñanza de la Escritura, y deseo, Señor, ceñirme a lo que tú tienes manifestado a través de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, amado Padre, por poder abrir, Señor, libremente tu palabra y meditar en ello. Tú sabes la necesidad de cada corazón aquí presente y pedimos tu bendición. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues, a título de introducción, me gustaría antes de ir a las Escrituras, y me gustaría hacer una serie de preguntas con una serie de reflexiones a título de introducción. Son las siguientes. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Te sientes dichoso? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Hay dulzura? ¿Hay ese refrigerio que el Señor da? ¿O por lo contrario hay esa amargura que constantemente está machacando nuestra alma? ¿Tienes descontentamiento o incluso llegar al punto del desespero? De nuevo la pregunta: para ti, para mí, ¿qué es ser feliz? O sea, ¿cuál es el concepto de nuestra felicidad? ¿Cuál es el concepto de nuestra felicidad? ¿Cuál es y qué es la fuente y la raíz de nuestra dicha, de nuestra felicidad? Alguien dijo, y creo que muy acertadamente, que lo siguiente: caer en las garras de la desesperación es dar la espalda a Dios. Otra pregunta para reflexionar. ¿Un cristiano puede ser una persona infeliz? ¿Un cristiano puede ser una persona infeliz? La hermana Antonia ya esperaba que diría que no. ¿Un cristiano puede ser una persona infeliz? Es una buena pregunta para hacerlo.
Y no estoy hablando, hermanos, tanto de los sentimientos que pueden producirse por diferentes circunstancias que vengan a nuestra vida, en cuanto a tristeza, alegría, en fin, puedes añadir a esta lista todos los sentimientos. No, yo no me estoy refiriendo a esto, sino que me estoy refiriendo a que si un cristiano puede ser un desdichado en Cristo. De ahí la pregunta que formulaba al principio: ¿un hijo de Dios puede ser una persona infeliz? Ahora voy a hacer y voy a enseñar una realidad incuestionable, porque es Dios quien lo dice en las Sagradas Escrituras. Escuchemos bien lo que dice. Voy a poner palabras no literales, pero es como si el Señor nos dijera: eres bienaventurado por tener a Cristo, mi Hijo amado, en lo más profundo de tu corazón, como Señor y como Salvador. Pero continúo en cuanto a las reflexiones, en cuanto a preguntas que me hago yo a mí mismo, a mi corazón. Y ahora es lo siguiente. Aquí cambia. ¿Te sientes también bienaventurado en Cristo? No estoy de si eres bienaventurado en Cristo. Ahora cambiamos. ¿Te sientes bienaventurado en Cristo? ¿Te sientes feliz por ser hijo de Dios? Y aquí entra un poco lo que se apela a nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Te sientes también bienaventurado en Cristo? Y a pesar de las circunstancias que nos puedan venir, ¿verdad? Estaba pensando un poquito, y en 2 Corintios 4:7 hace una lista, ¿no? Una lista que nos menciona: atribulados, no angustiados, en apuros, no desamparados, perseguidos, o sea, no desesperados, perseguidos, no desamparados. O sea, estamos hablando de algo que es posicional. Somos felices en Cristo al margen de lo que los sentimientos nos puedan dar a lo largo de nuestra vida en X circunstancias. Y yo creo firmemente que para el creyente lo contrario de no sentirse feliz, aunque sí es cierto que los momentos de angustia, tribulación, momentos difíciles en la vida, pues pueden mermar, ¿no? Pueden mermar en un momento determinado, ¿verdad? Pero para el creyente yo creo que lo contrario es un terrible insulto a Dios, porque es Dios quien lo ha dicho en su palabra. Por eso vamos a hablar un poco de la palabra bienaventuranza, bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado. Y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2, 9 y 10, como he estado diciendo. Acabando la introducción, vamos a hablar, como he dicho, de las bienaventuranzas de Dios, y para ello, en esta mañana, voy a cambiar un poco el método de la predicación, y no va a ser expositiva, sino temática. Vamos a ir a lo largo de las Escrituras, vamos a ir viendo una serie de versículos que vamos a tocar en diferentes temas, que vamos a ir hablando. Vamos a ver 10 bienaventuranzas a lo largo de las diferentes predicaciones en un futuro, y hoy vamos a ver 3 de ellas que están enseñadas en las Escrituras. Y el título que le he puesto al mensaje, me gusta poner títulos a las predicaciones que traigo, es el siguiente: las bienaventuranzas de la eternidad, del pasado, del presente y del futuro. Por eso nos dice el Señor: y vosotros estáis completos en Él, ¿verdad? Lo hemos leído. Y como bosquejo, el bosquejo de esta mañana, vamos a ver 3 puntos, 3 bienaventuranzas que están manifestadas en las Escrituras. Vamos a ver como punto número 1, escogidos; punto número 2, adquiridos; y punto número 3, perdonados. Escogidos, adquiridos y perdonados. Dios nos ha escogido, somos bienaventurados por ellos. Dios nos ha adquirido, somos bienaventurados por ello. Dios nos ha perdonado, somos bienaventurados por ello. Y la pregunta, viendo estas 3 maravillosas realidades: ¿eres feliz porque Dios te haya escogido?
porque Dios te haya adquirido y porque Dios te haya perdonado. Primera bienaventuranza. Punto número 1. Bienaventurados por ser escogidos por Dios. Y este es un punto principal, hermanos, porque sin ello estaríamos totalmente tendríamos la desventuranza de no tener a Dios. Vamos a abrir las Biblias, ahora en este primer punto, y vamos a ir al Salmo número 65. Número 65. Y vamos a leer, para coger el contexto, del 1 al 4 de este precioso salmo, ¿vale? Salmo número 65, versículos del 1 hasta el 4. Dice así la palabra del Señor: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y aquí está lo que dice el Señor: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. En el contexto está hablando del templo, pero ya veremos que esto también es una maravillosa bendición para cada uno de nosotros. Bienaventurados el que tú escogieres y atrajeres para ti. Y aquí tenemos esta maravillosa realidad, una tremenda bienaventuranza, ¿verdad? Y empieza con las palabras bienaventurado. La palabra bienaventurado, como todos sabéis, es simplemente feliz. En el énfasis en esta palabra se menciona, he visto algunos comentarios que son, y dice que es 7 veces feliz, o sea, felicísimo, una felicidad completa. Luego continúa el texto y vemos aquí 3 maravillosas realidades. Vemos primero que es Dios quien escoge, vemos segundo que es Dios quien atrae, y en tercer lugar vemos con qué fin: para habitar en la casa de Dios. Y esto es lo que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Dios nos ha escogido, Dios nos ha atraído, y para finalmente el maravilloso regalo de la gracia de Dios, para llevarnos a casa. Nos ha escogido, nos ha atraído para llevarnos a su morada, a su presencia. Ese lugar que el Señor ya tiene preparado para sus hijos en los cielos con Él. El contexto, evidentemente, como mencionaba, en este pasaje está hablando del templo, ¿no? Pero en esencia y en todo el consejo de Dios. Lo vemos en toda la Biblia, que es Dios quien primeramente escoge. Es que realmente, si no hubiera sido así, ¿tú crees que hubieras podido ir a Dios? Nadie puede ir al Señor si el Señor no da el primer paso. Y eso lo tenemos que coger bien arraigado en cada uno de nuestros corazones. Es el Señor quien ha venido a buscarnos, no que nosotros hayamos ido a buscarle a Él. Es el Señor que nos ha amado primero. No es que nosotros le hayamos amado, sino que Él, como dice en Juan, nos amó primero. Y es algo maravilloso en la cual, pues, es una realidad que lo vemos a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Y el Señor nos ha escogido para salvación. Es que es literalmente lo que dice las Escrituras, hermanos. ¿Qué versículo nos viene a la mente? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos con el tiroteo bíblico a la segunda epístola del apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer el versículo número 13. Capítulo 2, versículo número 13. Es que si aquí no se ve una literalidad de que Dios ha escogido para salvación,
iba a decir algo que no me gusta decir, que es una expresión, venga Dios y lo vea. No. O sea, quiero decir, el énfasis que quiero dar es que si aquí te lo dicen literalmente, luego manifiestas negativamente de que Dios no es el que escoge, o la doctrina de la elección es una invención, cerremos la Biblia y cada uno haga sus pensamientos, ¿verdad? Vamos a leerlo, porque yo no es que yo quiera manifestar mis palabras, lo dice el texto, ¿vale? Nos dice en el versículo número 13 del capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos en Tesalónica, creyentes, cristianos, nacidos de nuevo. ¿Y qué le pasó a estos creyentes? Pues dice Pablo, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Pero es que ahí no acaba. Dice, ¿mediante qué? Mediante la santificación del Espíritu. El Espíritu, si no viene al corazón, el hombre no puede hacer nada. Y la fe en la verdad. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pero quiero hacer ese énfasis concreto en que Dios nos haya escogido desde el principio para la salvación. Si esto cuestiona la doctrina de la elección, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué me vas a decir entonces? Algo precioso, maravilloso, en el cual pues somos bienaventurados por ellos. O sea, es que uno se pone a pensar y dices, ¡wow! Que el Señor me haya escogido a mí. ¿Te puedes a pensar eso? ¿Te puedes imaginar, por ilustrarlo de una manera gráfica, que el rey de España, aunque algunos no sois o no somos, no entro en política, monárquicos o no, pero que el rey de España pique a tu puerta, que te he escogido porque quiero que vengas a una audiencia? Ya no solamente que tú conozcas al rey de España, por decir algo, sino que el rey de España te conozca a ti. Eso es otra cosa. Pues eso es lo que ha hecho el Señor. Escogidos para salvación. Vamos a Efesios, capítulo 1. También un texto muy conocido, en la cual manifiesta esta preciosa doctrina de la elección. Capítulo 1, versículos 3 y 5. Nos dice, tenemos todos el pasaje. Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 5. Esperamos a los hermanos que lo tengan todos. Antonio está buscándolo. Con tranquilidad. Tenemos todo el tiempo del mundo. Llegamos a las 4, bueno, no. Entonces ya... Bien. Capítulo 1, versículo 3 y 5 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el Señor está por las alturas, ¿no? Nos lleva a su misma presencia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El Señor coge y nos lleva en la eternidad pasada para mostrarnos, mira, esto es lo que estoy haciendo. Escojo, incluso antes de la creación. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Y, pues por cierto, aquí hay algo muy interesante, que hay un para. Después de este texto, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No dice por que fuimos santos, sino para ser santos. O sea, no es la doctrina que se oye por ahí de que el Señor en su omnisciencia nos ha conocido, conoce, y en base a que nosotros vamos a tener una afirmación, aceptación al Evangelio, en base a eso el Señor nos escoge. No, porque eso sería una salvación por obras. Y aquí, con este para, destroza esa doctrina. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para... ¿Para qué? Para que fuésemos santos, no por ser santos, que el Señor ya veía lo que era. ¿Me explico lo que os quiero comunicar? También en 1 de Pedro 1:3 creo que es el versículo que escoge para esta doctrina, también nos menciona, nos dice
no nos dice por, también nos dice para. No quiero que os perdáis. Seguimos adelante, ¿vale? Pero según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Al final del versículo, según el puro afecto de su voluntad, en el versículo 5. Seguimos y nos menciona también en Efesios 1:11, un poquito más abajo, nos menciona otro precioso versículo que nos habla de la elección. Nos dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En el versículo 5 al final nos menciona, según el puro afecto de su voluntad, y en el versículo 11, nos menciona, según el designio de su voluntad. Y aquí el motivo de la elección. Por eso, hermanos, por eso somos salvos por gracia y no por obras, que es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No podemos hacer absolutamente nada para poder llegar a ser salvos. Manifiesta el Señor en su soberanía y mueve la voluntad para poder aceptarlo. Mueve la voluntad para aceptarlo. Porque en nosotros no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Por el puro afecto de su voluntad. El Señor produce el querer por el hacer. ¿Según qué? Su buena voluntad. No vemos, hermanos, que es todo Dios. Es algo maravilloso y en eso nos cae bienaventuranza. Es que no podemos hacer otra cosa sino caer de rodillas y decir, alabado sea el Señor, gracias por tu gracia y por tu misericordia. ¿Verdad? Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 30 en adelante. Conocido texto en el cual manifiesta el que se ha dicho la preciosa cadena, ¿no?, de oro del Señor. Capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 30 en adelante, que nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Dónde está aquel hombre? Aquí no aparece en absoluto, pero sí que es cierto, ¿no?, que luego hay una responsabilidad en querer aceptar a Cristo y recibirle como Salvador. Pero es que todo el proceso que está anteriormente es la doctrina de la elección que está manifestando y está en operación para llegar a ese punto de caer de rodillas delante de la cruz del Calvario y pedirle al Señor perdón, y el Señor nos perdona. Mientras estaba pensando un poquito en esta maravillosa realidad, bienaventurado aquel que tú atrajeres, que escogieres, tú atrajeres para sí, me vino a mente una ilustración que compartía el hermano Carlos Spurgeon en una de sus predicaciones. Carlos Spurgeon, como todos sabéis, un predicador de Inglaterra, siglo XIX, en el cual pues, el Señor usó grandemente, ¿no? Y en sus predicaciones manifestó y puso como ilustración, imaginemos, hermanos, que el Señor nos trasladase a la eternidad pasada y ver ahí a Dios Padre conversando, Dios Hijo conversando y Dios Espíritu Santo conversando. Y Dios Padre diciendo a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo: voy a preparar un plan para la redención del hombre. En ese momento Dios Hijo saliendo y hablando a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo diciendo: yo voy a ir a consumar tu plan, Padre amado. Y el Espíritu Santo viendo a Dios Padre y a Dios Hijo manifestando: yo descenderé y pondré en el corazón convicción de pecado, fe y arrepentimiento. Y es algo maravilloso en el cual estaba considerando esta preciosa realidad. Escogidos antes de la fundación del mundo, predestinados en el amado, por el puro afecto de su voluntad. Y en esto nos trae bienaventuranza. Y he puesto aquí, y me gustaría leer literalmente: ¿te has parado a pensar por un momento que esto Dios
lo ha hecho por ti y por mí. ¿Te has parado por un momento que Dios ya desde la eternidad pasada tenía tu nombre en su mente y en su corazón? ¿Te has parado por un momento que sin merecerlo te haya escogido para salvación? Hermanos, bienaventurados por haber sido escogidos por Dios. Bienaventurados por haber sido escogidos por Dios. Y si esto no te hace feliz, pues nada te lo va a hacer. Nada te va a hacer feliz si no tienes esta maravillosa realidad gozándola en tu corazón, ¿verdad? Hasta aquí esta maravillosa bienaventuranza que ahora nos lleva a considerar la siguiente y punto número 2. Bienaventurado por ser propiedad de Dios. Tremendo, ¿verdad? Bienaventurado por ser propiedad de Dios. Hermanos, hemos sido escogidos por Dios. Bienaventuranza. Y ahora y por la eternidad somos propiedad de Dios. Bienaventuranza. Pueblo adquirido por Dios. Y algo maravilloso en la realidad de Dios para cada uno de sus hijos es que no vamos a ser desechados por Dios en ningún momento. No vamos a ser arrebatados por Él, de Él, en ningún momento. No vamos a ser vendidos ni repudiados porque somos el pueblo de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Lo menciona también en la Epístola a los Romanos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira lo que dice el salmista. Vamos ahora al Salmo 144:15, en el cual manifiesta esta preciosa y maravillosa realidad. 144, versículo 15, nos dice lo siguiente. Tenemos el texto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, en la parte B, en la segunda parte del versículo. 144, versículo 15. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y para que Jehová sea nuestro Dios y para que seamos el pueblo de Dios, primero nos escogió, pero es que luego nos adquirió. Nos adquirió. Pero antes me gustaría ir de la desdicha a la bienaventuranza. El salmista en todo el conjunto de las Escrituras manifiestan la indignidad del hombre. Leo literalmente, indignos para ser escogidos, indignos para ser adquiridos, delante del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del que es eterno, del que no tiene ni principios ni final de días, el que es el soberano de la eternidad. El hombre delante de él es totalmente indigno, ¿verdad? De que haya sido escogido por Dios y indigno de que haya cogido y seamos propiedad de él. Seguimos en el Salmo 144 y mira lo que nos dice los versículos del 3 y 4. Leemos estos versículos del 144, versículos 3 y 4. Dice: oh Jehová, el salmista dice aquí, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Hay un versículo paralelo en el Salmo 8, no os que vayáis, lo tengo apuntado aquí en mis notas, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Qué forma tan maravillosa, ¿verdad?, de expresar al Dios Altísimo y la indignidad del hombre. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Y el hijo del hombre para que lo estimes. ¿Qué somos?
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Cómo nos describe el Señor? Somos polvo. Somos polvo. ¿Me acordáis en Génesis, verdad? Génesis 2:7. Entonces Jehová formó de la tierra, cogió polvo, formó al hombre, le sopló su aliento, y vino a ser el hombre un ser viviente, ¿verdad? ¿Os acordáis en el capítulo 3 de Génesis, el capítulo de la caída, que dice, cuando el Señor estaba juzgando a Adán, le decía, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. ¿Cómo continúa? Porque polvo eres, y al polvo volverás. Esto es el hombre delante de Dios Santísimo. Polvo, somos polvo. Y ahora la bienaventuranza. En el Salmo 144, versículos del 12 al 15, para llegar finalmente al 15, nos dice lo siguiente: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros granos que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes que estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, y aquí está la frase, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. De la desdicha a la bienaventuranza. Y estaba pensando un poquito en estas dos maravillosas, primero, trágicas realidades y maravillosos resultados. ¿Cómo nos ha adquirido el Señor? ¿Cómo nos ha adquirido el Señor? Nos escogió, bien, antes de la fundación del mundo. Pero Él, como Dios justo, en nuestra desdicha y nuestra incapacidad, nuestra pecaminosidad, Él tenía que pagar, condenar y castigar el pecado. Escogidos, y para ser de Dios, ¿qué hizo el Señor? Todos lo sabemos, ¿verdad? Por precio. Un alto precio que pagó, que nadie podía hacerlo, sino solamente Dios, ¿verdad? Hemos sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo, como ese cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio que pagó Dios. Y hemos sido adquiridos a través de su bendito Hijo. Escogidos por el puro afecto de su voluntad, adquiridos por la consumación de la obra de la cruz en el Calvario de su Hijo, de su amado el Señor Jesucristo. Y la compra se consumó en la cruz del Calvario y ahora somos propiedad de Dios. Abre en la Biblia, 1 Corintios 6, 19 al 20. Ya os digo, hermanos, hoy estamos yendo por la Biblia, por las Escrituras, arriba y abajo, porque la predicación no es expositiva, sino temática. Capítulo 6 y los versículos del 19 al 20. También un texto muy conocido, ¿verdad? Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y esta frase, subrayada, los cuales son de Dios. No somos nuestros, hermanos. El Señor nos escogió y el Señor nos adquirió y pagó un alto precio, la sangre de su Hijo, y ya no nos pertenecemos, somos de Dios. Y eso es una maravillosa bienaventuranza. Una maravillosa bienaventuranza en la cual el Señor, venimos a ser propiedad del Señor y es el Señor quien nos ha adquirido. Algo precioso y maravilloso. Escogidos, adquiridos, y bueno, la tercera bienaventuranza para esta mañana.
no deja de ser preciosa. Perdonados. Perdonados. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. El Señor cogió y dio todo el plan de la redención. A lo largo del Antiguo Testamento fue manifestándolo y llegando por medio de la línea de David, patriarcas, la línea de David, hasta la consumación del tiempo, y en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos. Ser adoptados como hijos y llevando al Señor Jesús a la cruz del Calvario y escuchar esa maravillosa frase: consumado es. Y en ese momento el velo del templo rasgado de arriba abajo y el acceso abierto hacia Dios Padre para el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Entre otras muchas cosas también en nuestra vida cristiana, pero inicialmente para el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Así que la tercera bienaventuranza: bienaventurados por ser perdonados por Dios. Tercera y última para esta mañana: bienaventurados por ser perdonados por Dios. Sabéis que me gusta mucho la música y hay una coral del hermano Juan Sebastián Bach. Bach era creyente, realmente convencido. Sus escritos, su música, su vida, que dice lo siguiente en la cantata número 31, al final de la cantata, por si alguno quiere escucharla, es la coral del final, y es una cantata que es manifestación de, ya que va para irse al cielo, ¿no? Y hace una coral y dice lo siguiente, unas palabras preciosas: hacia Jesús voy, con los brazos abiertos, dormiré y descansaré. Nadie podrá despertarme, turbarme, más bien, pues Jesús, el Hijo de Dios, me abrirá las puertas del cielo para nueva y vida eterna. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Y es que eso es únicamente posible porque Cristo, y por medio de Él, Dios nos ha perdonado. ¿Nos podemos imaginar ir hacia el cielo sin el Señor Jesucristo? Estas palabras no estarían en el corazón del hombre, ¿verdad? Y estas palabras son de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, para perdón de nuestros pecados. Primero nos escogió, luego nos adquirió y luego nos perdonó. Y el salmista lo muestra otro salmo en el cual manifiesta esta bienaventuranza por el perdón de Dios. Último texto para esta predicación, Salmo 32, también muy conocido, en el cual manifiesta esta tremenda y preciosa realidad. Salmo 32, que nos dice los versículos del 1 y 2. Nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La iniquidad del pecado, Dios nos la ha perdonado en Cristo. Y la terrible realidad del hombre, ¿verdad? Somos pecadores por naturaleza, por acción y por comisión. Todos sabemos lo que ocurrió en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando el Señor le manifestó: de este fruto no comerás, y hubo la desobediencia del hombre. Pero es que tanto nos ama Dios que en ese momento, lo he mencionado muchas veces, en el momento de la caída ya el Señor manifestó la simiente de la mujer para perdón de pecados. Todos hemos pecado, como nos menciona en Romanos 3, 24, 25, todos los conocemos, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Es algo que es algo tremendo, en lo cual, ¿de dónde estamos? De la indignidad del pecado, a donde el Señor nos ha puesto, a su bienaventuranza redentora por medio de Cristo, ¿verdad? Vemos aquí que realmente por el pecado pues somos acusados. Y he puesto la ley de Dios, la conciencia
¿Y quién sería el tercer acusador? Satanás, ¿verdad? Que nos acusa constantemente delante de todos los tiempos, delante de Dios. Bueno, podemos ver a Job, ¿no? Lo que pasó con Job, ¿no? El gran acusador, el que nos acusa. Sin embargo, Dios en Cristo testifica a nuestro favor. Hay un versículo en la dramática historia de Job que dice lo siguiente: Job: he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque el adversario me forme proceso. Dios nos perdona, y eso es una maravillosa realidad que está manifestada en todas las Sagradas Escrituras. Otro texto más, lo leo, no hace falta que vayamos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Llegando a la conclusión del sermón de hoy, bienaventurados. ¿Por qué? Dios nos ha escogido. Dios nos ha adquirido y Dios nos ha perdonado. O sea, y empezábamos la predicación, Él es feliz. O sea, si uno se pone a pensar en estas maravillosas realidades, o sea, ¿cómo podemos decir que somos infelices o desdichados? Sí, habrá circunstancias en medio de la vida que nos puedan abatir, que nos puedan tambalear, pero el cimiento está firme en Cristo. Y Él nos ha escogido y nadie nos podrá arrebatar de Él. Él nos ha adquirido, puso su sangre preciosa para que eso fuera una realidad. Y el resultado fue el que todos nuestros pecados en Cristo están perdonados. Y bueno, aquí somos familia, todos somos creyentes ahora mismo, pues a veces tienen algunos incrédulos, y tenía puesto lo siguiente para si hubiese alguna persona incrédula. Pero lo digo, si no tienes a Cristo, no eres bienaventurado. Hay al hombre camino que le parece derecho, pero su final es camino de muerte. La desventuranza vendrá luego a la eternidad. Puede ser una persona feliz en las cosas que pueda sentir y experimentar, pero la verdadera felicidad de una bienaventuranza 7 veces feliz solo está en la persona del Señor Jesucristo. Así que, ¿somos bienaventurados? Amén, ¿verdad? Que el Señor os bendiga.